Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar con lo que viene siendo el tema de la biología. El primer tema que vamos a tomar es el tema del conocimiento. En un momento, al finalizar el tema del conocimiento, entenderemos por qué este tema es tan importante para lo que vamos a tratar en biología. Bien, como pueden ver aquí, vamos a hablar del conocimiento empírico y del conocimiento científico. Esto para aprender a diferenciar. ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es el producto de la experiencia y se puede adquirir cuando nuestros sentidos se establecen en contacto con el mundo exterior. Todo esto ha permitido acumular experiencias a lo largo de la historia. Podemos poner como ejemplo que el conocimiento empírico es cuando nosotros vemos que está nublado y va a llover. Nosotros sabemos que el cielo está gris, que está lleno de nubes, damos por hecho que va a llover. Es un conocimiento que adquirimos a través de la experiencia. Es un conocimiento que nosotros vemos que el día está soleado, que no hay nubes, sabemos que no va a llover, pero son cuestiones de experiencia, de momentos que hemos vivido y por lo tanto nos han dado un conocimiento. Otro conocimiento que podemos llamar empírico es cuando nosotros aprendemos a hablar. Cuando nosotros somos pequeños, escuchamos que las personas hablan y nosotros también empezamos a articular palabras. Y nuestra lengua materna es la lengua que todo el mundo habla. Otra de las situaciones que podemos conocer como un conocimiento empírico, como para poder saber qué es esto, son los remedios caseros. Es bien conocido que hay algunas hierbas que nos sirven a nosotros para curarnos. Estos son conocimientos empíricos porque en realidad solamente fueron observaciones de la gente. Se empezaron a dar cuenta que con esto se sentían mejor. Ahora es un saber común por decir que te duele la panza y entonces tomas un té de manzanilla. Otra de las cuestiones empíricas es el conocimiento del fuego. Cuando nosotros vemos el fuego, cuando somos pequeños en ocasiones nos llegamos a quemar y entendimos que el fuego quema y lastima. En ocasiones simplemente nos han dicho que el fuego quema y lastima porque alguien ya lo experimentó, al final de cuentas es cuestión de experiencia. Y bueno, ahora hablaremos de lo que es el conocimiento científico. Vamos a ver las diferencias entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Ya determinamos cómo se adquiere el conocimiento empírico, hablábamos de qué es experiencia. El conocimiento científico se obtiene de una investigación metódica. Lo que permite descubrir las relaciones entre los fenómenos debe ser claro y preciso, formular problemas de forma concreta, definir conceptos, crear un lenguaje y un simbolismo específico. Se tiene que cuantificar y registrar fenómenos y finalmente comprobar los resultados. Un ejemplo de conocimiento científico es el estudio de las células. Nosotros no podemos ver a ciencia cierta cuáles son las células. No es un conocimiento de experiencia, es un conocimiento de investigación. Para saber que existen las células tuvo que haber una serie de pasos. La clasificación de los seres vivos también es un conocimiento científico porque lleva una serie de situaciones para que nosotros podamos hacer una clasificación correcta. Por ejemplo, podemos hablar de qué tipo de aves hay, qué tipo de mamíferos, pero todo esto lleva una investigación y pues tiene que ser explicada y se registra una serie de fenómenos y se comprueban los resultados. Otro ejemplo es la utilidad de las bacterias o la evolución de las especies. Bien, vamos a hablar, para la biología es muy importante el conocimiento científico experimental, por lo que les comentaba hace un momento. Para hablar del conocimiento científico experimental hay un procedimiento. Se empieza con una observación, se realiza un planteamiento del problema, se realiza una formulación de hipótesis, se lleva a cabo alguna serie de experimentación, se evalúan los resultados para poder dar las conclusiones. En este caso, vemos que esto ya es el método que nos va a llevar precisamente a saber más a detalle para qué sirve una bacteria, para qué nos sirve clasificar la evolución de las especies, etcétera. Y bien, pues esto es lo que nos lleva el conocimiento. A continuación seguiremos el tema de la biología. ¿Por qué era importante hablar acerca de este tipo de conocimientos? Pues bien, porque al final de cuentas la biología proviene del griego que es logos, tratado o estudio, y bios, vida. Entonces estamos hablando de que es la ciencia que estudia la vida. Y pues para eso tenemos que llevar esta serie
de pasos para llegar a ese tipo de conocimientos. Bien, ahora vamos a hablar del siguiente tema que ya tiene más relación con la biología, pues es el tema de la característica de los seres vivos. Ya vamos a empezar a hablar acerca de la vida. Vamos a hablar de las características comunes de los seres vivos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo puedes diferenciar un ser vivo de algo que no tiene vida? ¿Alguna vez han pensado cómo podemos saber qué es eso que sí tiene vida y qué es eso que no tiene vida? Para esto debemos considerar características propias de los seres vivos, por lo tanto hay que analizar cuidadosamente su estructura, su composición, su funcionalidad, etc. Solamente los organismos presentan ciertas características específicas, así como mecanismos responsables de efectuar fenómenos vitales, que son estos. Entonces, estamos hablando que solamente los seres vivos tienen una reproducción, que es la capacidad de un organismo para dar origen a otro semejante a él. En este caso estamos hablando que la reproducción solamente se puede dar entre mismas especies. No podemos dar vida a otras especies, no se puede reproducir entre otras especies. Otra de las características es el crecimiento. El crecimiento es el aumento de volumen y tamaño de manera integral. Estamos hablando que los seres vivos tienen un crecimiento que va proporcional a la etapa en la que se encuentran. Siguiente característica es el metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las funciones que realizan los seres vivos con base a una reacción química que implica intercambio de energía y materiales entre el organismo y su ambiente. Aquí ya entra un trabajo celular, un trabajo de las cuestiones químicas que tengan que nos van a llenar de energía y que va a ser dado mediante algo material. La irritabilidad sería la siguiente característica de los seres vivos y habla de la capacidad de responder a estímulos del exterior. Un ejemplo sería cuando nosotros tenemos miedo y nuestro corazón palpita, o cuando empezamos a tener esas sensaciones en nuestro cuerpo que a veces son para nosotros incluso indescriptibles. Asimismo, las plantas también van a tener este tipo de irritabilidad, van a ser sensibles y van a ser capaces de responder al exterior. Si en alguna ocasión ustedes se han presentado con estas plantitas que les llaman las mimosas, las tocan y las hojitas se cierran. Eso es muy visible. No todas las características de irritabilidad son notables, pero en ese caso sí podríamos verlo. Característica siguiente sería la adaptación. En la adaptación estaríamos hablando de la capacidad de adecuarse a los factores del medio. La adaptación es una situación de evolución también. Cuando nosotros nos podemos enfrentar a cuestiones catastróficas, cuando nos podemos enfrentar a cuestiones que son sumamente complejas. Se presta en plantas, en animales, ante el calentamiento global. Podríamos dar la explicación de la adaptación porque no todas las especies se están extinguiendo, sino que algunas se están adaptando a la situación. Bien, la siguiente característica sería la estructura. La estructura habla de que todos los seres vivos tienen una composición química compleja donde los elementos químicos participan para formar moléculas complejas como tejidos, órganos, aparatos, etc. En este caso estamos hablando que todos los seres vivos nos componemos de los tejidos, de los órganos, y esto se va a ir dando mediante cuestiones químicas. Estas cuestiones químicas van a ir formando las moléculas que van a ir desarrollando todo esto. Bien, la siguiente característica es la nutrición. La nutrición es un intercambio de material y energía con el medio para ser utilizado de diversas maneras. Todos sabemos que cuando comemos nos nutrimos. ¿Esto qué quiere decir? Que de algo tangible, de algo que podemos tocar, de algo físico, nuestro organismo va a hacer una serie de trabajos. Aquí también se incluiría el metabolismo, una serie de trabajos metabólicos
que interactúa entre algo que sí puedo tocar con algo que va a hacer que todos esos elementos químicos sean utilizados de diversas maneras, ya sea como energía, ya sea como masa, etcétera. Y bueno, en este caso sería el tema de las características comunes de los seres vivos. Estas son las características de los seres vivos y ténganlo muy presente porque vamos a seguir trabajando con estos temas. Ahora vamos a hablar de la célula. Desde tiempos muy antiguos, el estudio de la célula ha preocupado a muchos científicos. Gracias al conocimiento y avance de la ciencia se ha llegado a establecer que la unidad que forma a todos los seres vivos es la célula. De ahí la importancia para la biología de este conocimiento. En 1965, Robert Hooke mencionó por primera vez la palabra célula. Posteriormente, en el siglo XIX, Matthias Leiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow formularon la teoría celular, la cual redujeron a 3 postulados. El primero habla de que es anatómico. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Es fisiológico, ya que en las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Y es de origen, ya que las nuevas células se forman por división de las células que ya existen. La rama que estudia a las células se llama citología. Esta estudia la estructura y la función de las células. Cada célula representa la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Algunos organismos pueden estar formados de una célula, se les llama unicelulares, o por miles, esos son los pluricelulares. Básicamente vamos a distinguir 2 tipos de células, que es la procariota y la eucariota. Vamos a ver que estas se distinguen por etimología, que la célula procariota proviene de pro anterior y carionte núcleo. Por tamaño, esta célula va a ser pequeña ya que va a medir de 1 a 10 micras. No cuenta con núcleo y la organización de su ADN está disperso en el citoplasma, a diferencia de la eucariota. Eucariota viene de eu, que es verdadero, y carionte núcleo. Estas son grandes, miden de 10 a 1000 micras, cuentan con núcleo y su ADN va a estar siempre dentro del núcleo. El microscopio fue una de las herramientas que permitió los avances en el conocimiento de las células. Hoy sabemos que para garantizar la cantidad de vida de las células tienen que reproducirse, alimentarse, respirar, desechar, etc. Esto presenta diferentes estructuras conocidas como organelos. La función que realiza cada uno de ellos es específica. Aquí les voy a mostrar la estructura de las células. Aquí vamos a ir viendo que tienen diferentes características. Van a contar con membrana celular que regula el intercambio de sustancias. Van a contar con citoplasmas, que en él se realizan las funciones celulares. Van a contar con un núcleo que controla la herencia y dirige la división celular. Van a contar con un nucleolo que va a formar ribosomas. Va a contar con mitocondria, que realiza la respiración a través de la oxidación de la glucosa. Va a contar con ribosoma, que realiza la síntesis de proteína. Va a contar con retículo endoplásmico, uno que es liso, que sintetiza y procesa los lípidos, y uno que es rugoso, que contiene ribosomas y produce proteínas. Van a contar con aparato de Golgi, que efectúa la secreción de sustancias, con libosoma, que es la encargada de la digestión o degradación, centriolo, que participa en la división celular, vacuola, almacén de líquidos, cloroplasto, que realiza la fotosíntesis, esto nada más en las células vegetales,
y pared celular que participa de forma en la rigidez de la célula. Esto también solamente en las células vegetales. Aquí, como podrán darse cuenta, tenemos la célula procariota con sus diferentes componentes y la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Aquí ustedes van a poder ver las diferencias que existen entre ellas. En el planeta toda la vida adquiere una gran diversidad de formas que funcionan y se comportan de manera diferente. Una de las moléculas encargadas de determinar esta y otras características específicas y que además está representada en todos los seres vivos es el ADN. Respecto al ADN, haremos otro tipo de menciones posteriormente.